Hola, buenos días a todos. Hoy estoy aquí con Ignasi Queral. Ignasi es responsable de gestión del cambio en DKV Seguros y nos acompaña hoy en Encuentros en la Nube, este lugar que hemos dedicado a compartir ideas, reflexiones, conocimientos sobre gestión del cambio. Ignasi, que lleva 9 años ya en el mundo de la gestión del cambio, este año además nos ha acompañado en la mañana de la radio, donde tuvimos una tertulia muy interesante, en una mesa muy divertida, que hablábamos de herramientas y medición. Luego estuvimos en el Congreso de Gestión del Cambio, que hicimos en un entorno virtual 3D, que tuvo muchísimo éxito tanto en España como en Iberoamérica. Era el primer congreso iberoamericano que se hacía de la gestión del cambio. Y hoy gracias por estar aquí con nosotros, Ignasi, en esta entrevista. Gracias a ti, Amanda, por la oportunidad y por invitarme. Pues con Ignacio voy a ir directo al grano, porque realmente tiene ya, como decía antes, 9 años de experiencia en la gestión del cambio y además él está en un área que es el área de proyectos, donde realmente la gestión del cambio se ha puesto en marcha desde hace muchísimo tiempo. Y quiero preguntarle si en este momento todos los gestores del cambio hablamos de que es clave gestionar el cambio. En tu opinión y desde tu experiencia, ¿realmente es importante ahora gestionar el cambio? A ver, la gestión del cambio lo que intenta hacer es ordenar y gestionar las situaciones con alta volatilidad, con alta incertidumbre. Entonces, más incertidumbre que la que tenemos en una pandemia donde nadie sabe lo que tiene que hacer, yo creo que es clave. O sea, sobre todo coger y centrar hacia dónde tenemos que ir es importantísimo. Entonces, sí, sin duda la gestión del cambio es clave ahora mismo para ayudar a la gente a dirigirla hacia dónde tiene que ir. Es verdad eso que has dicho, que ese momento es clave por el tema de la incertidumbre. Realmente estamos viviendo una situación en la que nadie tiene experiencia, con lo cual todavía la incertidumbre es más real, no solamente teórica, el famoso VUCA que ya conocemos, sino que en Total. realidad uno de los problemas, y mira, una de las cosas que me suelen decir a mí generalmente es, sobre todo, mi temor es por dónde empiezo. O sea, lo que necesito saber es por dónde empezar. Quizás después puedo seguir y continuar, pero en tu opinión, Ignacio, ¿cuál crees tú que serían los 3 imprescindibles? O sea, ¿por dónde empezar? Pues para empezar, y sobre todo para mantener la sostenibilidad de la empresa, lo que tienes que asegurar es el día a día. O sea, tienes que asegurar de que todas las personas que tienen que asegurar el negocio estén focalizados y tengan las herramientas para hacerlo. Y a partir de aquí también analizar dónde están teniendo los problemas. En caso de ya tener asegurada o de que esté 100% parada el negocio, lo que es importantísimo es visionar cómo puedes aprovechar ese momento de incertidumbre como una oportunidad y visualizar muy claramente hacia dónde tenemos que ir como compañía. ¿Por qué? Porque la visión que tú definas a futuro es clave para las acciones que tú hagas ahora mismo. Sí que puedes aprovechar la oportunidad, pero tienes que enfocarla hacia dónde tú como compañía quieres llegar. Entonces, si no lo tenías pintado, yo creo que es un buen momento para reflexionarlo y dibujarlo y aclararlo. Y dos, ver cómo esa visión que tú tienes pintada, cómo esta situación que tienes de incertidumbre la puedes aprovechar a tu beneficio. La verdad es que has definido muy bien esa primera parte, que es la parte estratégica del proceso de gestión del cambio, que muchísimas veces nos la saltamos, ¿no? El tener ese propósito, el tener esa visión, el saber esa dirección a la que queremos llegar. Otra cosa que me gustó mucho que comentaste en el Congreso fue esa otra parte de la gestión del cambio, que es la parte táctica, que además es la más desconocida. Nosotros muchas veces hablamos de nuestra herramienta INMA, que es una herramienta de medición que normalmente no se está midiendo. Y sin embargo, tú tienes casos y tienes ejemplos claros donde efectivamente han puesto en marcha la medición y es importantísimo medir la gestión del cambio. Cuéntame, ¿cómo lo están haciendo? Hombre, yo creo que mediciones, para tú poder hacer una gestión del cambio óptima, necesitas saber si realmente el cambio que tú quieres promover está sucediendo o no está sucediendo. Entonces, medir es clave. A partir de aquí, en momentos de incertidumbre, donde precisamente no hay información o que al revés, el pánico puede conllevarnos a hacer acciones de forma irracionales por ese miedo, lo que tenemos que hacer es medir las cosas y tener una objetividad clara. Entonces, la parte de medición es indispensable, sobre todo en momentos de incertidumbre, y tener
poder objetivizar cualquier acción o cualquier propósito que nosotros tengamos. Y a partir de aquí, decir, vale, nosotros en nuestros casos hemos lanzado muchos proyectos para contrarrestar el COVID y lo que queríamos era básicamente medir si esto realmente estaba teniendo impacto o no. Entonces, lo que nosotros hacíamos es diariamente medir cuál era el impacto, tanto positivo como negativo o inesperado, que eso pudiera conllevar, y a partir de ahí hacer diariamente planes de acciones, uno, para mejorar las acciones que nosotros estamos llevando a cabo, o sea, los proyectos que teníamos para contrarrestar el COVID, como para cómo podíamos aprovecharlo para oportunidades para otras acciones que iban derivándose de la principal que habíamos hecho. Entonces, realmente, sin haber hecho las mediciones oportunas, quizá las acciones que hubiésemos hecho no hubiesen sacado los frutos que han sacado o no hubieran evolucionado de la forma que han evolucionado. Realmente, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros medíamos necesidades para proyectos en concreto, que eran, por ejemplo, un caso en concreto, que era para cubrir a gente mayor. Nosotros llevábamos como target que era de exclusión, pues ver cuánta gente, cuántos voluntarios teníamos, qué disponibilidades teníamos, cómo podíamos cubrir esas necesidades de gente mayor que podían tener, y nosotros diariamente además íbamos haciendo un check de esas necesidades adicionales que esta gente mayor podía tener. Comida, asistencia local, idiomas diferentes que pudieran tener. Entonces, esto, como nosotros lo mediamos, íbamos analizándolo y, claro, sacamos una versión beta inicial muy precaria. Entonces, ¿cómo esto lo fuimos evolucionando? Con servicios adicionales, con entregas de comida, con gente que iba incluso a los lugares voluntarios para reparar incluso televisiones para esta gente mayor. Como ejemplo, pues lo pudimos hacer porque fuimos haciendo mediciones y feedback continuo en esa iniciativa, ¿no? Y además que lo fuimos aprovechando y viendo sinergias con otros proyectos que estábamos lanzando del COVID para ver cómo esto lo podíamos ir incluso enlazar entre los diferentes proyectos. Y esto, si no lo mides y no vas viendo esta parte más de contacto con otros proyectos y vas midiendo cada uno de los proyectos con esas necesidades, aparte de tener esta visión necesaria que tienes que aportar desde un punto de vista de coordinación, si no lo mides no sabes que hay esa necesidad. Entonces, es importantísimo hacerlo de forma constante. Quizá por la parte del COVID, como era una situación de emergencia, lo hemos hecho de forma diaria. Hay otros proyectos que lo puedes hacer de forma semanal, mensual o quincenal, dependiendo de las necesidades, pero siempre es importante que tengamos incorporadas el punto de mejora continua, ¿no? El ver en qué punto estamos, cómo estamos mejorando en base al cambio que nosotros queremos llevar a cabo y ver si esto está progresando o no. Me gusta mucho porque otra cosa que estamos hablando mucho los gestores del cambio ahora es esa combinación de la gestión del cambio con el Agile. Es decir, y has dado como muchos conceptos, ¿no? Todo este tema de no esperar a que esté todo totalmente armado para lanzarlo, ¿no? Decías Total. Que ha cogido con pinzas y sobre la acción lo que hacen es mejorarlo, pero no esperan a tener toda la herramienta de medición para empezar a medir, ¿no? Claro, es que es importante el hecho de cuando tú haces una gestión del cambio, además la adopción que tiene una persona varía. Entonces, lo que sí que tienes que procurar es que el nivel de adopción, que esto en Agile está muy, muy claro definido, es que lo hagas de forma progresiva. O sea, cuando tengas algo, lánzalo. Y vayas haciendo pequeñas píldoras de que la gente irá adaptándose mucho mejor a un cambio pequeño que a un cambio grande de golpe. Entonces, si tú les vas dando cambios pequeños y le vas dando de forma progresiva con tiempos que ellos les dé de tiempo para adoptarlo, claro, esto es 100% Agile. Y además, si tú ya lo vas pensando de forma que a esa persona le vayas, o sea, empezando con los cambios pequeños y después con los cambios grandes, o que les pueda suponer un cambio más importante para su día a día, pues eso ya es genial. O sea, es combinación, como decías tú, de Agile con gestión del cambio y encima, si lo vas midiendo, ya es perfecto, porque realmente vas viendo si el camino es el correcto. Y al final medir muchas veces es para tomar planes de acción, pero también es para aprender para futuro. Porque a veces dices, oye, yo pensaba que este cambio para estas personas le supondría mucho esfuerzo y al final no lo ha supuesto, pero este otro, en cambio, sí que lo ha hecho. Entonces, si tú vas haciendo una medición de forma continua, tú realmente puedes ver si las personas de tu organización, cuál es su capacidad de adaptación en base al cambio. Y eso es tan variable que al final es importante tú conocer un poco esa sensibilidad de tu organización, ese pulso. Pues sí, porque ya por último, para cerrar el círculo, lo único que queda que no se suele hacer, que es la parte de gestión de conocimientos, esa parte de lecciones aprendidas, que también lo has comentado ahora, y que es verdad que necesitamos aprender del histórico, según vamos poniendo en marcha,
es verdad que hay cosas que las das por hecho, que son sencillas, y te encuentras que no lo son, que no son tan sencillas de entender, y otras que te parecen complicadísimas, enseguida surgen y no tienes mayor problema. Y Ignacio, ya para cerrar esta entrevista, ¿crees que es importante tener profesionales de gestión del cambio en las organizaciones y que acompañen a los proyectos, o que lo pueda hacer cualquier persona de la organización? Yo creo que una empresa que no tiene experiencia en cómo gestionar los cambios, yo creo que sí que es importante tener una persona siempre de referencia. Al igual que tú tienes una persona de soporte para IT, porque hay gente que no es madura en ese aspecto, y dices, oye, yo sí tengo un problema, ¿cómo lo gestiono? Pues yo creo que ante los cambios, que depende también de la organización, del nivel de cambios que hagan, de la intensidad que los quieran promover, etcétera, pero yo creo que siempre es importante tener a alguien para, como mínimo, consultar, decir, oye, queremos hacer estas transiciones, ¿cómo lo podemos hacer de forma más lógica, de forma más estructurada? Si no tienes esos conocimientos, siempre ten a alguien interno. Y yo incluso lo aconsejo a veces que la persona sea lo más proliferada, o sea, que no está en un departamento cerrado, sino que pueda moverse, pueda ser ágil y que realmente conozca toda la organización, porque realmente es importantísimo que el gestor del cambio conozca toda la compañía para que pueda tener un pulso de esos cambios, ¿no? Yo creo que es importante. Una visión global, ¿no? Sí, correcto. Y yo creo que es clave. O sea, por eso yo creo que posiciones de gestión del cambio siempre tienen que estar en posiciones más transversales en ese aspecto, para que puedan moverse de forma mucho más libres, que a veces cuando hay empresas que son muy silo, pues precisamente la gestión del cambio intenta romper esa parte de silos, intenta dar esa visión más transversal y holística a la organización, ¿no? Que a veces cuesta mucho más en la empresa tradicional. No podríamos coger una startup como ejemplo en ese aspecto, pero en las empresas tradicionales sobre todo. O sea, sin duda. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista, y bueno, seguimos en contacto. Siempre. Muchísimas gracias, Amanda, por invitarme. Muchísimas gracias. Ignacio, lo último, que vaya muy bien. olvida, un correo electrónico por si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Pues ignasi.queral@dkvseguros.es. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Ignacio. Hasta la próxima. Chao, que vaya bien.